Hermanos, Dios les bendiga. Hoy es domingo, hoy es día en el que nosotros tenemos nuestro culto. Por favor, hermanos, yo les invito a que aquel que de casualidad le llegue este video, le invitamos a que se quede. Le damos gracias a Dios porque hasta el momento Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Dios nunca ha dejado de ser bueno. Le damos gracias porque el Señor está aquí con cada uno de nosotros, hermanos. Yo le invito a que se quede. Yo le invito que aunque usted tenga problemas arrastrando por diversas circunstancias, por el trabajo, por la escuela, por la situación familiar, por la salud, yo le pido, yo le exhorto a que aún con todas esas cosas aprenda a gozarse en el Señor, aprenda a escuchar su palabra, hermanos. Nuestra santidad siempre va a ser mejor que nuestra misma felicidad, hermano. Recuérdelo bien. Quiero llevarle, hermano, una palabra muy especial que el Señor puso en mi corazón. Pero antes de eso quisiera hacer una oración para iniciar este culto en vivo. Señor Jesús, te doy muchas gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Te doy gracias porque tú eres bueno con mi familia. Te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres agradable, porque tú actúas de una manera hermosa y de bendición para todos aquellos que te han aceptado en su corazón. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que en esta hora empieces, Dios, a tocar nuestro corazón, tal cual lo sintió el profeta Jeremías aquella vez que dijo: ya no me quiero acordar de ti, pero siento un calor en mis huesos que trato de apagarlo, trato de oprimirlo, y por más que quiero no puedo. Queremos que esa presencia, queremos que ese fuego caiga sobre nosotros en el nombre de Jesús. Padre Santo, yo te pido por el remanente, Señor. Yo te pido por mi querida iglesia, Señor, por mi pequeño grupo, Señor, por esta pequeña congregación a la cual tú has rescatado de entre los escombros para traerlo hacia tu presencia. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú estés con ellos. Yo te pido que estés con ellos en momentos de situación crítica, económica, familiar, Dios, cuando todo ya esté aparentemente perdido, Dios, quiero que ahí sea cuando tú te hagas presente. En el nombre de Jesús, Señor, yo tengo una imagen de ti tan hermosa que me consuela y que me alienta. Tú eres como esa luz en la oscuridad, Señor. Cuando estoy en una habitación oscura, Señor, y prendo la luz, la oscuridad no lucha. La oscuridad al instante se va. Así eres tú, Dios, cuando vienes a un corazón triste, afligido y estresado. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Te pido, Dios, que este mensaje pueda llegar a nuestros corazones. Te pido, Dios, que a través de este mensaje la conducta, Señor Jesús, de la congregación El Remanente pueda ser normada, Padre, que ellos puedan actuar, Señor, con una lejanía, pero con una prudencia ante una sociedad pecaminosa, ante el mundo, Señor, porque recordamos que aunque estamos en este mundo, Dios, no debemos afanarnos a él. Recordamos, Señor, que aunque por el momento estemos pasando situaciones complicadas, aunque por el momento veamos que tenemos muy poco, recordamos, Señor, que nosotros no pertenecemos a este lugar. Estamos aquí de paso solamente. Nuestra corona, nuestras riquezas se encuentran en el cielo. Ayúdanos, Señor, a fijar la mirada en lo eterno y en lo permanente y en lo divino antes, Señor, que en cualquier cosa material que nos satisfaga por un momento, pero después se disipa. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por estar aquí. Muchas gracias, Señor, por estar aquí con cada uno de nosotros. Yo te pido, Dios, que visites, Señor. Yo te pido, Dios, que conmuevas el corazón de aquel que me está escuchando a través de esta transmisión en vivo. En el nombre de Jesús, que ellos puedan sentir tu presencia en estos momentos tan difíciles por la pandemia y todo lo que ésta ha desenredado. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesucristo.
Amén y amén. Hermano, quisiera llevarle a una cita que por un momento estuve pensando que quizás no era propicio, quizás no era el momento para dar a conocer este mensaje, pero después, bajo una pequeña charla con el Señor, supe, hermano, que la palabra nunca, cuando Dios pone una palabra en el corazón, aunque todo aparentemente diga que no es el momento, quizás no debería hacerse, el Señor está antes que toda lógica, el Señor está antes que todo razonamiento, hermano. Quisiera llevarle a primera de Pedro, a la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Yo iré indicando hasta dónde vamos a leer, hermano, la cita es un poco larga. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad su ley. Hermanos, quiero hacer recordar que nosotros somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué quiere decir esto? Este siervo de Dios, el apóstol Pedro, inicia este pasaje de la palabra dando a conocer a los cristianos, hermano, y les empieza diciendo: ustedes son extranjeros y peregrinos. Y hay un contexto detrás de esto, hermano, pero quiero irme directamente a la segunda cosa que el apóstol quería dar a entender, y también a la aplicación que nos toca a nosotros el día de hoy. Hermanos, nosotros no somos de este mundo, hermanos. Nosotros no pertenecemos a esta tierra. Nosotros no pertenecemos a esta sociedad que está tan hundida en pecado, que está increíblemente lejana de Dios. Nosotros no tenemos que hallar nuestra identidad, nuestra ciudadanía, hallando, hermanos, identificándonos ante un mundo, ante una cultura, ante un país, ante una ciudad, ante una colonia que se aleja de Dios, ante una sociedad, hermano, en la cual creer en Dios es un significado, es un sinónimo de rebeldía y de ignorancia. En un mundo, hermano, donde alejarse de Dios, donde no creer en Él es un sinónimo de razonamiento, hermano. Nosotros no somos de este mundo, no pertenecemos aquí, pero muchos de nosotros como cristianos hemos estado conscientes de eso. Hemos estado conscientes de que no debemos afanarnos a las cosas de este mundo. Muchos de nosotros hemos entendido que debemos mantener una distancia entre los cristianos y aquellas personas que todavía no conocen a Jesús. Muchos hermanos, muchas hermanas hemos entendido que simplemente debemos alejarnos de las cosas de este mundo, rechazar lo que este mundo ofrece. Pero aquí lo grave, hermanos, lo malo, el error en el cual muchos hemos caído es que no hemos mantenido nuestra distancia, no hemos sido prudentes, no hemos sido cristianos de la manera correcta.
Y Pedro estaba consciente de esto con aquellas personas. Por eso les dice estas palabras: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. Y ahí les suelta 3 indicaciones, hermano, que quiero que se queden muy grabadas en nuestro corazón el día de hoy. Nosotros no somos de este mundo. Sin embargo, debemos actuar de una manera correcta, de una manera como Dios quiere que nosotros seamos, aunque no pertenezcamos aquí. El error de muchos cristianos es que se han querido pelear con el gobierno, es que han encontrado a una persona que contradice nuestra doctrina, que practica una religión diferente, y muchos no han sabido actuar con la prudencia que Dios espera de nosotros. Muchos han caído en el error de caer en una arrogancia. Nosotros somos cristianos, sí es cierto, nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos la salvación, la demás gente no tiene la salvación. Sin embargo, no debemos afanarnos por eso. Por eso Pedro nos muestra ciertas actitudes que nosotros como creyentes debemos tener, que nosotros debemos actuar ante este mundo. El versículo 11 y el versículo 12 dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El apóstol Pedro nos da una indicación, y todo se resume en el versículo 11, y todo lo demás, hermano, ya es para añadir a esa indicación. Pedro inicia diciéndonos que debemos abstenernos de los deseos carnales, e inicia la cita como ya lo comenté en un inicio: ustedes son extranjeros y peregrinos. Los cristianos son extranjeros en una sociedad completamente secular. Hermanos, nosotros no pertenecemos aquí. Muchos errores que han cometido tantos hermanos es que se han afanado de una manera exagerada ante su casa, ante su empleo, ante sus amigos, ante sus posesiones, hermano. Y está bien, no digo que esté mal que nosotros tengamos cosas en esta vida. Aquí lo malo, hermanos, es cuando preferimos este mundo momentáneo, temporal, antes que lo eterno. Y ahí es cuando caemos en un error muy grave. Los cristianos nosotros somos peregrinos, vamos de paso nada más por esta sociedad que ha ofendido tanto a Dios. Debemos entender que nuestra identidad yace no aquí, sino allá en el cielo. La ciudadanía del cristiano está allí en el cielo, hermano. El Señor está esperándonos a que nosotros vayamos allá, que nosotros estemos con Él. Nosotros no somos para estar aquí. Aquí estamos de paso nada más. Un día vamos a estar con el Señor. Y después este mismo versículo nos dice: absténganse. El cristiano debe ser disciplinado, evitando los deseos, hermanos, de su interior. La carne, hermano, es muy grave porque hace menguar la vida espiritual. Nosotros somos los que deben menguar para que Cristo crezca en nuestro interior. Pero cuando nosotros dejamos que nuestros deseos desenfrenados, hermano, nuestra naturaleza decaída y corrompida nos gane, nos vamos alejando más de Dios. Hermano, venimos aquí nada más de paso. ¿Por qué afanarnos a los placeres de la carne, a los placeres que ofrece esta tierra? Es mejor buscar los placeres eternos, los placeres de Dios. Muchos han caído en el error de que
no han cosechado, hermano, un hábito que Dios espera de nosotros, una característica del fruto muy importante. Muchos no la han practicado, no la han cosechado. Dios espera, hermanos, que nosotros nos pongamos una autodisciplina para resistir a esta vida. Como peregrinos de este mundo, el cristiano debe rechazar lo placentero a este mundo. El cristiano pertenece a los cielos, hermanos. Es lo primero que quiero comenzar diciendo. Nosotros no pertenecemos aquí. Nosotros debemos rechazar todo lo que sea de aquí. Y ojo, que no quiero que nos confundamos. No quiero que piensen que está mal disfrutar con algunas cosas que ofrece esta vida. A mí me gusta mucho escuchar música, a mí me gusta mucho ir al cine, a mí me gusta quizás ver la televisión, y está bien, hermano, pero está bien, no tiene nada de malo hacer cosas que no transgreden a lo que Dios establece en la Biblia. Sin embargo, algo que sí esté mal es que les demos más prioridad a cosas pasajeras y placenteras antes que a la voluntad de Dios, antes que a aquello que Él dicta en su palabra. Porque recuerde, hermano, que todo aquello que le quite a Dios su lugar es considerado herejía. Y después encontramos otra clave en este versículo, y dice: aquello que batalla contra el alma. Dice el versículo: absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vemos, hermano, que aquí los deseos carnales, los deseos que dicta nuestra naturaleza pecaminosa, en este versículo son personificados como si fuera un ejército, como si fuera el enemigo que está dispuesto a atacarle. Y muchos conocemos esto, hermano, como una guerra espiritual. En nuestra alma se libra una guerra espiritual. Se trata, hermanos, de que estamos luchando, hermanos, constantemente. El diablo se asegura de atacarnos, de hacer que nos alejemos de Dios. ¿A través de qué, hermano? El diablo es muy listo. A través de nosotros mismos. Debemos enfrentar nuestra carne, porque aunque estemos en ella, aunque no podamos despojarnos de una naturaleza pecaminosa, aunque tengamos que estar cargando esa carga, hermano, no debemos afanarnos a ella. No pertenecemos a la carne, hermanos. Es importante, hermanos, que nosotros mantengamos una manera de vivir correcta delante de los ojos de Dios. Los placeres que ofrece esta vida quizás sí son placenteros. Yo no lo voy a negar, hermano, pero van a pasar. Ese alcohol, emborracharte, quizás te gusta, quizás hace que te olvides de tus problemas, pero solo es por un rato. Drogarte, se siente bien padre y todo, pero después te sientes miserable nuevamente. La fornicación, todo tipo de cosas que son pecaminosas delante de los ojos de Dios, hermano, sí son placenteras, pero van a pasar. Así que, ¿qué prefiere usted? ¿Disfrutar por algo que se va a acabar y después le va a dar una condenación eterna? ¿O sujetarse para un día estar con el Señor, para un día tomar las riquezas que a usted verdaderamente le pertenecen, y estar en aquella presencia, en aquel lugar donde no hay llanto ni dolor, donde hay gozo, donde hay paz, donde hay una bendición de Dios increíble, una recompensa de parte de Dios por haber resistido a este mundo? Recuerda, hermano, aunque tengamos tanto un corazón que peca, esta la naturaleza pecaminosa no
no pertenecemos ahí, pertenecemos a Dios. Y después vemos, hermano, seguimos analizando este mismo versículo y podemos dar a concluir que el cristiano debe vivir afuera de los no cristianos, hermano. ¿Por qué? Primeramente, porque no hay una identidad bien encauzada. Dice la palabra: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que no murmuren contra vosotros como de malhechores. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, nosotros como cristianos, aunque no tenga nada de malo tener amigos cristianos, aunque no tenga nada de malo hablar con alguien que no es cristiano, el cristiano tiene que poner un límite hacia dónde llega su relación con los no cristianos. Primeramente, ¿por qué? Porque no hay una identidad. Quiero reiterar esto, hermanos. Nuestra identidad no está en lo que está en esta tierra. Nuestra identidad está ya con Dios. Nuestra identidad tiene que ser identificada por aquellas personas que están por ahí, que también han aceptado a Jesús. Aquí el problema es que el cuerpo de Cristo se ha lacerado de tal manera que cada quien ha tomado su rumbo y todo ha pasado de tal manera que la iglesia, en vez de que toque al mundo, el mundo es el que termina tocando a la iglesia. Hermanos, no podemos encontrar una identidad con aquellas personas que están perdidas. Y número 2, el cristiano debe vivir afuera de los no cristianos, porque esto trae problemas. Dice la palabra: para que los que murmuran contra ustedes no los tachen de malhechores, más bien glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Trae problemas, hermanos, y él lo deja muy en claro, y aquellas personas que reciben esta carta también lo entienden. ¿Sabe por qué, hermano? Es importante que nosotros entendamos por qué el apóstol escribió este texto. A estos cristianos los tacharon de terrorismo, de ateísmo, por decirlo de alguna manera, de inmorales. El rey de Roma en aquel tiempo culpó a los cristianos, hermanos, por situaciones políticas, culpó a los cristianos, y él mismo mandó a quemar el templo, papá, y él culpó a los cristianos. Él los culpó por haber quemado aquel lugar. Los culparon por terrorismo. Los cristianos eran mal vistos por las demás personas. Eran consideradas inmorales ante el mundo secular de aquel tiempo. Y también eran criticados muy fuerte porque ellos rechazaban la religión de aquella época. No debemos mezclarnos con el mundo, hermano, porque esto no va a traer nada bueno. No le haga caso a aquellas congregaciones ecuménicas que han mezclado lo malo con lo bueno. Esto es algo muy grave, hermano. Más bien dice la palabra de Dios que nosotros sigamos glorificando a Dios, que el día de su visitación estemos ahí con Él. Sigamos aferrados a su presencia. Después el versículo 13 y el versículo 14: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Otra actitud que el apóstol Pedro exige de aquella iglesia y ahora exige de nosotros es que nosotros debemos
someternos a la institución humana. Muchos cristianos no han podido o no han querido entender esto porque bien saben que no pertenecen aquí. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Es cierto, el presidente no es nuestro rey es Jesucristo, es cierto. Pero aquí la palabra es muy clara y nos dice que debemos someternos a aquellas personas, hermano, que aunque la ciudadanía verdadera no sea aquí, el cristiano debe tener obediencia y humildad. El cristiano debe resistir, pero de forma correcta, este mundo impío, hostil y calumniador. Dice la palabra: sométanse a toda, y es muy claro, dice toda institución humana. ¿Cuántos cristianos he conocido? Yo creo que muchos que han querido pelearse contra el gobierno. ¿Cuántos cristianos he conocido que han estado ahí luchando, dando un mal testimonio? Debemos entender, hermano, que el cristiano debe vivir en obediencia a toda institución que mantenga el orden civil y social. Aquí, hermano, la única excepción es solo si el gobierno obliga a hacer algo contrario a lo que nos dice la palabra de Dios. Así que, hermano, ¿por qué usted está ahí peleándose y criticando al gobierno? ¿Por qué? Y vamos a algo un poquito más bajo. ¿Por qué usted está ahí peleándose a la señora de la tienda, a aquellas personas que trabajan en alguna empresa? Y no digo que usted se doblegue ante la injusticia. Pero ¿por qué anda haciendo piedra de tropiezo para aquellas personas que no conocen al Señor? No caiga en el error, hermano. Nosotros estamos resistiendo a este mundo. Estamos resistiendo a este gobierno que ha hecho tanta mal a la iglesia y le ha dado tanto lugar al diablo. Y debemos resistir a eso. Pero no se confundan. Bien nos dice la palabra que debemos someternos a todo aquel que tenga un cargo de este tipo. Al presidente, al gobernador. Debemos resistir, pero de la manera correcta. ¿Por qué, hermano? Por testimonio. Porque el cristiano verdadero no busca gozarse en ver quemar, en ver arder al mundo, como dicen algunos. El verdadero cristiano no anda buscando pleitos ni anda viendo fallas en los demás. El verdadero cristiano no se deja, no se doblega ante la injusticia, no. Pero no anda en busca de pleitos. No es un rebelde, no es un anarquista. Dios espera de nosotros una actitud humilde y obediente. Y esto es reflejado en todo, aún en medio de aquellas personas que gobiernan sobre nosotros. Y como tercera actitud, el apóstol Pedro nos exhorta a que hagamos callar la ignorancia del cristiano insensato. Vamos al versículo 15 al versículo 17. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no de los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Usted podrá decirme que no debo hacer eso.
Usted podrá decirme que no es bueno que yo esté predicando estas cosas, pero la palabra aquí está, hermano. Se nos exhorta a que debemos someternos a aquellas autoridades, hermano, que están ahí gobernando. Y debemos entenderlo, porque si lo entendieron aquellas personas, aún teniendo un rey que los inculpó, que los tachó de terroristas, de inmorales, aquel que los perseguía para echarlos a la cárcel y para matarlos, ¿cómo no podremos entenderlo nosotros? Y aquí como tercera actitud se nos exhorta que hagamos callar la ignorancia del cristiano insensato. ¿En qué sentido, hermano? Tenemos que hacer callar a aquel cristiano que ve a su hermano, ve al gobierno, ve a la vecina, ve a la señora de la tienda, ve al gerente del Oxxo, al gerente de la horrera, y anda calumniando contra él y se anda sintiendo mejor que él. Ve a aquella señora que es de religión católica y se anda poniendo a debatir con ella. Son estos cristianos que son imprudentes los que hagamos callar. Pero ojo, hermanos, no malinterpretemos este texto. Aquí se nos dice, hagan callar a aquel cristiano insensato, hermano, pero no es en un sentido de yo, aquel hermano mío. Más bien es una mirada a uno mismo. No debemos señalar a los demás, no debemos criticar a los demás, así como muchos han caído en el error de hacerlo. El cristiano debe evitar cualquier motivo de condenación o elogio. La insensatez trae consecuencias que paga toda la iglesia. He conocido muchos casos de hermanos que se han puesto a pelearse con el gobierno, con las empresas, con demás personas, y esas personas y estos cristianos más que aclarar terminan oscureciendo más. ¿Por qué? Porque nos queman a los demás cristianos. Por la insensatez de un cristiano paga toda la iglesia, y tenemos que tener esto bien entendido, hermanos. ¿Por qué? Porque es lo que Dios espera de nosotros. No debemos dar motivos para críticas. Si de por sí en un mundo en el cual el pecado es tan normal, el cristianismo vendría siendo algo muy anormal, algo muy poco entendido y por lo tanto señalado y criticado. Ahora nosotros no debemos dar motivos para que critiquen, para que condenen más, para que persigan más a los cristianos. Gracias a Dios, en este tiempo y en este país o en esta parte del mundo no hay una persecución cristiana tan fuerte como lo hubo en aquel tiempo o en aquellas otras partes del mundo. Pero sí hay una persecución en el aspecto de que muchos pierden sus empleos, de que muchos son señalados en la escuela. Cosas superficiales en comparación a aquellas épocas. Pero igual sigue habiendo persecución a los cristianos hasta la fecha. Por eso nos dice Pedro, no les den, ya de por sí nos critican mucho, ya no les den más armas para que nos sigan criticando. Deja de chismear contra aquellas vecinas, deja de pelearte con tu vecino, deja de andar mentándole al presidente municipal. Deja de andar siendo un anarquista. No, yo no me sujeto a las leyes de este mundo. Yo soy de Dios y yo no me sujeto. No, aunque el gobierno me haya dictado aunque el gobierno haya dicho que no debo salir, yo voy a salir porque la sangre de Cristo me cubre. Aunque el gobierno me dé indicaciones de salir con el cubrebocas, aunque me dé indicaciones de usar gel antibacterial, no voy a hacerlo porque mi ciudadanía no está aquí, porque yo no pertenezco y yo no me someto a ninguna norma humana. Hermano, no malentienda la palabra de Dios. No pertenecemos aquí, es cierto, pero hagamos que nuestra estancia en este lugar sea en victoria,
con nosotros mismos, con Dios y también con las demás personas. Dice la palabra, y uso este versículo en el cual yo le encuentro una clave. La libertad como pretexto, nos dice la palabra. El cristiano debe disfrutar su libertad en Cristo. Pero, qué mal, hermano. Esa libertad no es ninguna excusa para hacer lo que está mal. Tanto para qué, hermano, yo lo dividí en gratificación egoísta y número 2, una actitud amoral ante la sociedad, hermano. Aunque Cristo ya nos haya limpiado, aunque ya tengamos una salvación y un galardón esperando, eso no es motivo para que nosotros actuemos mal, para que nosotros tengamos una gratificación a nuestra carne, a que nosotros sigamos pecando. Y tampoco, y mucho menos, es un pretexto, es una excusa para que nosotros tengamos una mala actitud ante los ojos de esta sociedad. La libertad que Dios nos dio no es excusa, hermano, para seguir haciendo lo malo. Y muchos han caído en el error de que tienen la seguridad de su salvación y siguen haciendo pecado, siguen pecando, siguen afanándose a los placeres de la carne, siguen quedando mal delante de la sociedad, delante del mundo. Qué mal, hermano. Que su arrepentimiento sea genuino. Arrepiéntase al Señor, sienta vergüenza delante de Él. No caiga en el error que muchos cristianos han caído acerca de que voy a pecar, voy a hacer esto, aquello y después voy a pedir perdón a Dios y ya todo como si nada, hermano. No caiga en ese error. El cristiano debe tener una actitud de respeto y de obediencia. Y después el último versículo lo divido en dos partes. Dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Debemos honrar, hermanos, a aquellos que no son no cristianos, como a las autoridades de nuestro país o de nuestra ciudad, de nuestro estado, como para el resto de las personas, hermanos. Tenemos que honrar a las personas. Tenemos que ser buenos cristianos. El verdadero cristiano no se afana de sí mismo. No anda buscando un sentimiento, una sensación de superioridad. El verdadero cristiano siempre busca el bien para su prójimo. Y número 2, el cristiano debe honrar a la iglesia. Hemos llegado hasta este punto. Hemos predicado muchos sermones de aliento. Hemos llevado a cabo muchos temas de consagración. Es bueno, le doy muchas gracias por habernos escuchado. Me gozo por haber experimentado la gloria de Dios de una manera tan hermosa. Dios está aquí con nosotros. Dios estuvo con nosotros bendiciéndonos. Ahora es tiempo de que nosotros tengamos una actitud correcta delante de Dios. Que no solo estemos bien en nuestro espíritu delante de Él, sino que también externemos eso que el Señor ha hecho en nosotros y se vea reflejado en cada aspecto. Es necesario, hermanos, que nosotros tengamos una actitud correcta, que nosotros aprendamos a vivir con prudencia, rechazando a lo que es de este mundo. Estamos en este mundo, hermano, estamos en esta tierra, en este país, en esta ciudad. No pertenecemos ahí, es cierto. El Señor es el que nos gobierna, es cierto. Pero sea prudente, sea respetuoso, sea amable, sea humilde. Dios se nos espera y se nos hace la exhortación de que nosotros debemos someternos a los deseos
de la carne. ¿Por qué? Porque somos extranjeros en esta tierra. Porque nuestra carne en nuestra carne se libra una batalla espiritual que si perdemos nos aleja de Dios. Nosotros, aunque estamos en esta carne, no pertenecemos a ella. Nosotros pertenecemos a lo eterno. Nosotros debemos buscar los placeres que están en lo divino, no en esta tierra tan placentera quizás, pero que lleva una condenación eterna. Nosotros debemos someternos a toda institución humana, guardando el respeto, guardando la humildad, guardando la obediencia, no buscando el mal para su prójimo. El cristianismo debe vivir con obediencia, hermano. Debemos entender esto, y también se nos da la actitud de que debemos callar la ignorancia del cristiano insensato. ¿En qué sentido? Debo callar, hermano, mi insensatez para actuar ante las demás personas. Mantenga relaciones personales con su amigo, con su jefe, que no es cristiano. Puede hacerlo, pero no sea insensato, hermano, que así nadie va a conocer a Dios. Que poniéndose a pelear, criticando a los demás, peleando con la vecina, criticando y debatiendo con demás religiones y demás doctrinas, no va a llegar a ningún lado. Seamos prudentes, hermanos. El cristiano debe tener una actitud de respeto y obediencia. Yo no sé cómo esté su situación en esta tarde, pero de algo yo sí sé. Es que muchas veces no hemos actuado de la manera correcta como debemos hacerlo. Por eso hoy quiero que oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias porque aún en medio de nuestra debilidad, aún cuando nosotros hemos quedado mal delante de las demás personas, tú estás aquí con nosotros. Tú sigues amándonos, Señor. Te damos gracias porque aunque te hemos dado innumerables razones para que tú nos dejes de amar, tú sigues amándonos cada vez más. Porque de tal manera tú amaste a este pecador que enviaste a tu Hijo para que muriera, para que nosotros seamos salvos. Ahora que tenemos la salvación, ahora que ya no estamos condenados y amarrados a esta tierra, ayúdanos a que el momento en el que estemos en este mundo lo hagamos en victoria, Dios. A que amemos a las demás personas, a que aprendamos a ser buenos embajadores de ti, Cristo. En el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, que bendigas a mis hermanos, Padre. Te damos gracias porque cuando nosotros te honramos, tú te honras también. Ayúdanos a honrarte, Señor, en nuestra vida espiritual, pero también con nuestra actitud. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios, porque estás aquí. Ayúdanos, nos ponemos en tus manos. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Pase una buena semana.